Las elecciones no solo cambian autoridades, cambian prioridades, leyes, políticas públicas. Cambian la manera en la que el Estado protege o descuida tu salud, tu educación, tu seguridad, tu libertad. La construcción de una vida digna es tu derecho, y no solo depende de ti y de tu trabajo, también depende de tu voto. Mi nombre es Katy Subirana, y les doy la bienvenida al cuarto episodio de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy, en el marco del 8 de marzo, conocido también como el 8M, Día Internacional de la Mujer, buscamos responder la pregunta de ¿por qué los temas de género están ausentes en la agenda electoral? En el Perú existimos más de 17 millones de mujeres, es decir, representamos aproximadamente el 50.4% de la población, según ha dado cuenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Sin embargo, a pesar de ello, nos encontramos en clara desventaja frente a los varones. El documento Brechas de Género Perú 2025, Avances hacia la Igualdad de Hombres y Mujeres, elaborado por el INEI, da cuenta de que las desventajas se reflejan sobre todo en 5 ámbitos. El primero, empleo y participación económica. El año 2024, solo el 75% de mujeres pudo ejercer actividades económicas, mientras que los hombres llegaron al 86%, reflejando una brecha de 11 puntos porcentuales. El segundo ámbito es el acceso y participación en la educación superior, donde tenemos que en las carreras de áreas relacionadas con salud, la participación femenina representa hasta el 70 u 80%. En contraste, en ingeniería y tecnologías, la participación es menor al 30%. El tercer ámbito aborda el trabajo no remunerado y las actividades domésticas. Las mujeres dedicamos en promedio el 70 u 80% del tiempo a actividades de cuidado no remuneradas en el hogar, hijos, adultos mayores, tareas domésticas, frente a menos del 30% de los hombres en estas actividades. El cuarto ámbito es el de la salud sexual y reproductiva. La tasa de maternidad adolescente en algunas regiones puede superar el 20%, mientras que en zonas urbanas como Lima metropolitana está en alrededor del 11%. Hemos dejado para el final, sin que eso signifique que sea menos importante, el ámbito de la participación política. El mismo documento del INEI muestra que solo el 23.6% de las candidatas son mujeres y que actualmente contamos con solo el 20% de mujeres congresistas. Vamos a detenernos un momento en esto último. Un análisis realizado por el portal Congresoo y la Red Micaelas, red de periodistas políticas mujeres del sur del Perú, da cuenta que en el proceso electoral que estamos viviendo, de cada 10 listas para el Parlamento, solo 2 son encabezadas por mujeres con el número 1. Según el detalle, en la actualidad hay 1.671 candidaturas hábiles con el número 1, y de dicha cifra, solo 361 son candidatas mujeres, frente a 1.310 candidatos varones ubicados en el primer lugar de las listas. Sí, somos más de la mitad de la población. Sin embargo, esa proporción no se refleja en los espacios de poder y toma de decisiones nacionales, regionales e incluso locales. Cuando hablamos de género, las cifras importan. Acudimos al Índice Regional de Brechas de Género 2025, presentado por el Instituto Peruano de Economía a propósito del 8M 2026. Este documento mide y visibiliza las disparidades de género en distintos ámbitos que afectan el desarrollo económico en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Los datos más resaltantes de este informe son los siguientes. Primero, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 27.2%. Segundo, solo el 5.4% de las actuales autoridades municipales son mujeres. Tercero, el 34% de mujeres entre los 15 y 49 años de edad han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Y cuarto, el 8.4% de adolescentes entre 15 y 19 años ha sido madre el último año. Hagamos un zoom a estas dos últimas cifras. Si hablamos de violencia contra las mujeres, debemos añadir que a finales del año 2025, el Ministerio Público dio cuenta de que 131 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Esta situación da cuenta de la absoluta desprotección del Estado hacia las mujeres, pues 31 de estas víctimas ya habían denunciado previamente y solicitado medidas de protección contra su agresor, medidas que no les fueron dadas. A pesar de ello, y según da cuenta el informe del Instituto Peruano de Economía,
Solo 15 de los partidos que participan en la contienda electoral incorporan medidas específicas para enfrentar la violencia contra las mujeres en sus planes de gobierno. Y en tanto a la situación de las adolescentes obligadas a maternar, solo 11 partidos incluyen propuestas vinculadas a la promoción de la educación sexual integral conocida como ESI, y ninguno de ellos en sus discursos ha priorizado esta situación que da cuenta clara de la violencia sexual a la que están expuestas las infancias y adolescencias. ¿O es que acaso algún partido político ha asumido como suyo el problema de las más de 1000 menores de edad violentadas en las comunidades aguajún? Según cifras de Plan Internacional, más de 70 niñas de hasta 14 años se han convertido en madres en lo que va del 2026. ¿Qué clase de país somos si parece imposible que reconozcamos que la maternidad infantil y adolescente es tortura, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se da en contextos de violencia sexual? Y nada de esto aparece priorizado en los planes de gobierno o en los discursos públicos de las y los candidatos al sillón presidencial ni a la Cámara de Diputados o Senadores. El problema está ahí y es evidente. ¿Por qué nos resistimos a hablar del elefante en la habitación? Estamos perdiendo una gran oportunidad para atacar los problemas directamente, como bien dice Marianma Manarelli, historiadora, docente universitaria e investigadora en asuntos de género. Plantear ese debate, plantear la necesidad de esos derechos, como que puede hacerte perder votos, aparentemente, ¿no? Pero yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Por conseguir votos se inhiben. O sea, es una pena que en un proceso electoral no se pueda realmente argumentar y desplegar argumentos, ¿no? Y persuasivos para que la gente se ponga a pensar. La cuestión de la violencia me parece que es central. La cuestión de los derechos sexuales y reproductivos también. Creo que discutir la legalización del aborto me parece importante, ¿no? Por la cantidad de mujeres que abortan en este país, ¿no? Y yo creo que la gente que está en contra, como que estoy en contra del aborto, pero bueno, vamos a discutirlo, ¿no? Y discutir políticamente, pues, significa también, pues, desarrollar argumentos políticos, ¿no? Que no tengan que ver con que dijo la Biblia o que mi papá me dijo, ¿no? O que yo pienso que no, yo opino que no, sino... Marcela Guaita, ex ministra de la Mujer, investigadora asociada del IDEPUC y jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad en la PUC, ha publicado una serie de artículos en el portal del IDEPUC donde da cuenta de diversos análisis sobre las propuestas de género o sobre el enfoque de género en esta campaña electoral. En ellos reconoce que vivimos un escenario político fragmentado, con discursos cada vez más polarizantes y propuestas que no solo compiten entre sí, sino que expresan visiones muy distintas de la democracia. Desde una perspectiva democrática, la igualdad de género no es un extra ni una concesión programática, es un estándar mínimo. Su presencia o ausencia en los planes de gobierno habla de cómo se entiende la autonomía de las personas, el alcance de las políticas públicas y las obligaciones del Estado frente a la discriminación y la violencia. Marcela Guaita añade que por eso los planes de gobierno no son documentos neutros, anticipan modelos de sociedad y prioridades que tendrán efectos concretos en la vida de las personas, en este caso específicamente en la vida de mujeres, niñas y adolescentes. En uno de estos artículos, Marcela Guaita se enfoca en hacer un análisis comparativo de los planes de gobierno a la luz de la Política Nacional de Igualdad de Género y encuentra un panorama heterogéneo, una diversidad de posiciones que pueden agruparse de manera más o menos general en tres grandes enfoques. El primer grupo aglutina partidos que asumen la igualdad de género como parte central del proyecto democrático. Estos planes reconocen la Política Nacional de Igualdad de Género como política de Estado, proponen fortalecer la institucionalidad especializada, incorporan metas verificables y desarrollan propuestas integrales en ámbitos como la violencia, los cuidados, la autonomía económica y la transversalización del enfoque de género. Un segundo grupo adopta una aproximación más parcial. Reconoce la igualdad de género en algunos temas, por ejemplo, violencia o empleo femenino, pero presenta vacíos importantes en tanto la institucionalidad, la articulación y la exigibilidad. El riesgo aquí, según señala Marcela Guaita, no es la negación abierta, sino la fragmentación. Políticas poco sostenibles, dependientes de voluntades coyunturales y con bajo impacto estructural. Finalmente, el tercer grupo plantea posiciones abiertamente restrictivas o neutralizadoras del enfoque de género.
En estos planes se cuestiona la política nacional de igualdad de género, se propone diluir o transformar la institucionalidad existente, sí, hablamos del Ministerio de la Mujer, se rechaza la educación sexual integral o se reemplaza el lenguaje de derechos por marcos morales o familiares. Desde una mirada democrática, señala la autora, estas propuestas generan una clara tensión entre las obligaciones del Estado peruano y los derechos humanos. Al comparar los planes de gobierno, Marcela Huayta ha encontrado algunas señales interesantes. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres es reconocida de manera bastante transversal como un problema público, y el Sistema Nacional de Cuidados empieza a aparecer como una respuesta a las desigualdades que genera la distribución del trabajo doméstico y de cuidado. Estos avances muestran que la igualdad de género ya no ocupa un lugar completamente marginal en el discurso político. Sin embargo, hay tensiones importantes. En varios planes, por ejemplo, la violencia basada en género se aborda principalmente desde un enfoque punitivo, como si fuera solo un problema de seguridad. En otros casos, los derechos sexuales y reproductivos aparecen como un terreno de disputa ideológica muy marcada. Y cuando se habla de participación política, todavía es frecuente encontrar propuestas que se quedan en la igualdad formal sin abordar las condiciones reales que limitan el acceso de las mujeres al poder. Para leer la serie de artículos de Marcela Huayta en los que analiza desde diferentes enfoques el tema de género en los planes de gobierno y en la campaña electoral, están todas y todos cordialmente invitados a visitar la página del IDEPUC en la sección Noticias. La aplicación de la ley de paridad permitió que en el saliente Congreso ingresen 50 parlamentarios. Es el número más alto de mujeres en el Congreso en la historia del Perú. Sin embargo, esto no ha significado una mejora sustantiva en nuestros derechos. En el libro Mujeres y Política, recientemente publicado por Farid Cajat y Ana Lucía Mosquera Rosado, da cuenta de lo necesario que es sumar mujeres al sistema político. Sin embargo, advierte que eso no significa necesariamente sumar avances en igualdad. La presencia de mujeres puede abrir oportunidades, puede ampliar referentes, tensionar jerarquías. Sin embargo, si no se transforma lo que sigue produciendo desigualdad a nivel estructural, la representación corre el riesgo de quedarse en la superficie. Añadiría yo, como ha sucedido en el último Congreso. En el capítulo Avances en representación, retrocesos en derechos, mujeres y poder en el Perú, Ana Lucía Mosquera desarrolla la idea de que el desafío no consiste únicamente en que haya más mujeres, sino en que la política y los roles asociados a la participación política de las mujeres contribuye a reconocer y reformar las condiciones que sostienen las brechas. La violencia, incluida la violencia política, la precariedad económica, la sobrecarga de cuidados, los sesgos institucionales, la exclusión y la disputa que niega la desigualdad o la justicia como parte de un supuesto orden natural. Si estas estructuras no se modifican, el país seguirá celebrando techos de cristal rotos mientras el suelo de la desigualdad permanece intacto. Para Ana Lucía, la promesa democrática se diluye cuando las mujeres tienen presencia, pero la sociedad sigue organizada de modo tal que ellas continúan varios peldaños atrás en poder, seguridad, autonomía y condiciones materiales de igualdad. Pero salgamos de la teoría. ¿Qué necesitamos las mujeres en nuestra diversidad de la agenda política en esta etapa electoral y en las próximas elecciones una vez que se elijan las autoridades? Escuchémoslo en la voz de algunas representantes de movimientos y colectivas de mujeres y diversidades. Me llamo Catherine Flores, soy presidenta de la Asociación de Familiares Familias Unidas por Justicia. Nosotros somos familiares de víctimas de feminicidio. El año pasado la congresista Milagro Jauregui ha presentado el proyecto de ley 10342 que elimina el delito de feminicidio, lo reemplaza por asesinato de pareja, lo cual es ignorar la realidad de que las mujeres somos asesinadas tanto dentro como fuera del hogar, ¿no? Muy aparte de esto, al eliminar el delito de feminicidio también van a eliminar lo que sería el decreto de urgencia 05-2020. Este decreto de urgencia le da a los hijos e hijas y personas sin discapacidad un subsidio por orfandad. Ya, eso dejaría más vulnerables, ¿no? Estas personas que son víctimas también directas, ¿no?, de este feminicidio. Todos los retrocesos que ha habido son terribles, ¿no? Esta mirada que está dando es terrible, vulnerando a las mujeres de todo el país. Y en la agenda actual también me parece terrible que no se mencione, que no se hable. Las mujeres somos más de la mitad del país. Tenemos voces, tenemos derechos. Soy Sabrina Rodríguez, parte de la Asamblea 8M, integrante del Frente de Lucha Materna.
Tenemos una fuerte preocupación por todos los retrocesos que hay en los derechos que competen salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, de las diversidades sexuales. Y en este caso, sobre todo, porque estamos frente a diversas candidatas que no están llevando a cabo procesos de diálogo en donde nos permitan identificar que tienen una preocupación clara por atender las vulnerabilidades que estamos viviendo día a día a causa de la violencia de género. Al contrario, ¿no? Vemos posturas muy conservadoras en las cuales se romantiza la idea de la maternidad infantil, en donde se considera que es una bendición y que sería un proceso sanador para una niña el convertirse en madre luego de una violación sexual. Son muy pocas candidatas las que están colocando una postura en defensa del aborto terapéutico, de la educación sexual integral, que justamente la ESI es tan importante para poder prevenir y darles herramientas a nuestros niños y niñas para poder identificar la violencia, denunciarla y salir de esos espacios. Entonces también ahí vemos que hay una complicación porque los medios de comunicación realmente tampoco están permitiendo generar estos espacios en donde de manera objetiva le permita a la ciudadanía tener claro el panorama y tomar una posición sobre qué candidato o candidata está realmente representando una agenda que defienda los derechos humanos. Porque recordemos que el género no es un tema de ideologías, es un enfoque necesario que organizaciones internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos permiten y nos respaldan para defender el enfoque de género dentro de las políticas públicas para precisamente poder garantizar que los derechos humanos se están cuidando en los diferentes estados. Soy Maju Carrión, directora de la Asociación Reformar y vocera de la Asamblea 8M. Estamos muy preocupadas porque el tema de género ha sido dejado totalmente de lado. Los candidatos, obviamente hombres en su mayoría, se han enfocado en hablar de seguridad, sobre seguridad y con propuestas cada vez una más loca que la otra, pero sin embargo no están hablando para nada de la agenda de género, no han hablado para nada de todos los retrocesos en materia de derechos humanos que se han retrocedido por culpa del pacto mafioso que está ahora en el Congreso, ¿no? Que en contubernio con la Presidencia de la República han hecho un montón de leyes en contra de los derechos de la mujer, ¿no? Por ejemplo, el tema del feminicidio, ¿no? Que han retirado como una figura legal. Lo principal es recuperar todos los retrocesos que este Congreso ha hecho. Tenemos que recuperar todos los derechos conquistados. En segundo lugar, es importantísimo que se implemente la ESI como una política de gobierno. La educación sexual integral es básica para formar a nuevas generaciones, ¿no? Que respeten las diferencias entre hombres y mujeres, que respeten además las diferencias no solamente físicas, sino también de identidad y de orientación sexual. Un país con una ley, ¿no? de enfoque de género, de educación sexual integral, garantizaría nuevas generaciones más respetuosas y también garantizaría que la población, que los hombres no se sientan con todo el derecho y la impunidad de seguir violando y matando a las mujeres. Eso realmente es lo más importante. Mi nombre es Romery Pio Tenazoa, soy la presidenta del Consejo de Mujeres Aguajú One Piece. Hoy estamos en Lima, no para celebrar, sino para exigir justicia de las niñas y niños y adolescentes que son violentados. Hemos llegado aquí en Lima, 21 mujeres, entre ellas defensoras y jóvenes que sufrieron violencia, la cual estamos exigiendo y decir al Estado no más impunidad, no más miedo y exigir justicia por estos niños y niñas. Que haya justicia y condenen a los pedófilos que hacen mucho daño, porque no solamente violan, sino dañan de por vida a las niñas contagiándoles el VIH-Sida. Y hoy en la actualidad tenemos niñas de 3, de 5, de 9, de 10 hasta adolescentes contagiadas por VIH-Sida. Y ellas no se merecen eso. Aunque durante la campaña electoral
las y los postulantes ofrecen el oro y el moro a la ciudadanía de a pie, queda claro que han descuidado definitiva y lamentablemente las preocupaciones de las mujeres. ¿Será que en este último tramo de la campaña podremos hablar por fin del elefante en la habitación? El propósito de este podcast es abordar distintos ángulos del proceso electoral. Seguiremos la conversación a lo largo de esta temporada. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo episodio de Tus Derechos, Tu Votos, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.